¿Qué onda, qué onda, qué onda? Mi nombre es Jonathan Antonio Martínez Machain desde Tijuana, Baja California, México. Este es el TJ Redo, DJ Redo Podcast. Y ahora surgiendo la idea de acá de mi compita Andrea Furlan, eh, invi- Hola, ¿cómo? ¿Qué onda? No sabría cómo decirle. Fue la idea de Andrea. Eh, Ahora el entrevistador va a ser entrevistado. Ahora voy a ser yo. Es que miro la computadora, pero acá está la cámara. Es que está medio locochón. yeah. ¿Dónde está el clap grabado? Eso, Vamos a muy ver. bien, muy bien. Bienvenido. Ahí Bueno, está. por primero te agradezco por aceptar la invitación que te hice de hacer una entrevista a ti, porque, bueno, he visto toda la entrevista que hiciste y me ha encantado, me ha gustado. Hace muchos años que te conozco y como músico, como constructor de didgeridoo, así que me he pensado que esta es una, ¿cómo se dice en español? Una injusticia, algo que no es justo, que alguien tiene que hacer una entrevista. Vos, ¿qué Sí, onda? ¿Cómo le metes tú en el didgeridoo, etcétera? Y así por eso te lo pregunté. Y si quieres podemos empezar. Tengo unas cuantas preguntas, así aprovecho, curiosidades. viene Creo de que a los ahí. demás le va a gustar. Y empezamos un poquito con las más básicas. ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué a tocar el didgeridoo? ¿A dónde salió el chispe que empezaste con ese mágico instrumento? A ver, cuenta pues. Pues está medio raro. Porque empecé yo a ir a una iglesia evangélica, los aleluyas. Y Ajá. ahí empecé a ver pues que todos agarraban instrumentos de música, la guitarra, el piano, la batería, el bajo. A mí me gustaba mucho tocar el bass y la guitarra, empecé a tocar guitarra. Y Mm, pues era como, me gustaba así como la guitarra clásica y cantar y como tipo trova, pero cristiano. ok. Pero me casé, tuve mis hijos y llegó cierto punto donde me quedé sin instrumentos, me quedé sin guitarra, me quedé sin nada. Entonces, miran, escuchando una canción un artista mexicano de la época dorada, en los años 20, 30, por allá, o creo que un poquito antes, se llama Miguel Aceves Mejía. Ajá. Este señor tenía una canción que se llama El Pastor, que dice, va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana y el flautín te canta unos falsetes. El pastor hablaba con su flautín de carrizo. El Sí. carrizo es un tipo de caña hueca, parecido al bambú, pero muy frágil. Y dije, pues yo me voy a hacer unas flautas. Y ahí anduve investigando y viendo en Google cómo se hacían flautas de diferentes formas. Y empecé con una, echando a perder, echando a perder, echando a perder, hasta que me salió una. Y luego después en Google cómo hacer una quena, y luego cómo hacer un shakuhachi, cómo hacer un ditsi, cómo hacer un moseño, un fujara, y No. salió el didgeridoo. Y empecé a ver cómo los trabajaban. Dije, no, va a estar bien caro y va a ser muy difícil. Mm, No, no lo voy a hacer. Y se quedó así. Yo seguí haciendo varios vientos, tantos instrumentos de viento que hice, que empecé a agarrar bambú y todo eso, que ya en la iglesia donde me congregaba ya me ponían como músico a tocar flautas con los demás músicos. Y ok. sí amenizaba ahí bien bonito todas las reuniones y todo eso. Pero hasta que una vez miré, todavía sigue ahí el video de este vato español que dice, ¿cómo tocar el didgeridoo con un tubo de PVC? Ah, Y ¿quién es dice, esto? ¿Tiene nombre? ¿Te no, acuerdas? es desde cómo tocar el didgeridoo con un tubo de PVC. Este por ahí va a estar. O sea, ahorita hay puños de videos. Hay demasiados, pero este
Pues sí, muchachos, estaba morro, se miraba morro. En particular, no ha vuelto a subir videos desde entonces. Cuando yo lo miré, era video reciente. Y ahorita lo busco y no. ¿Cuándo estuvo? ¿Como 20 años? Algo así, atrás. 2011, 2010, por allá. Ah, ok. Y estaba medio raro el vato porque era un jeans, una chamarra de piel y unas cadenas pues, de plástico, pero cadenas así como cadenas de metal, pero en plástico gris, así cruzadas en el pecho. Y ahí Pucha. empecé, sí estaba medio ondeado el vato, pero ese me funcionó mucho porque, de hecho, por ahí tengo el PVC, por ahorita lo acabo de reacomodar porque estaba echando la basura para la calle para que se la lleve el troque. Y ahí anda mi primer tubo. No sale el hijo de la chingada. No, no sé. Pero bueno, ¿Y cómo aprendiste? ¿Así, pues con ese escuchando nomás? video, este, en ese tiempo yo estaba trabajando con un primo en aire acondicionado y, sí, un aire acondicionado y calefacción, que no, con él no. En la iglesia, estábamos en la iglesia y estaban poniendo tubo de 1 1/4. Y porque el otro flexible si era de quién sabe, porque tengo dos, uno que es un tubo flexible y el primero fue un PVC gris de 1 m 40 más o menos, de 1 1/4. Y yo miré el Ok. pedacito y dije, pues con este. El vato le hacía, pues yo también. No, pues me hypeé bien machine. Dije, la piste, soy bien curado. Y empecé, y empecé, y empecé, y Salió. empecé. Y empecé también a mirar videos de cómo hacer la respiración circular. Siempre por el YouTube, entonces. Siempre fue YouTube, siempre fue YouTube. Aquí había varios videos también de mexicanos, de Luis Méndez, de la familia Martínez de Coyoacán, uno de Rafael Bejarano, que también me inspiraron mucho, Ujú. y así varios más videos donde pues no me quedó de otra más que ir aprendiendo de puro YouTube, porque resulta ser que sí soy el único didgeridoo player de aquí de Tijuana, pero al parecer no he sido el único. Ha habido uno o dos, pero se desaparecieron de aquí, que ya no tienen. Me mencionaron hace mucho el nombre de una persona, pero se me olvidó que en el 90 y Mm. por allá tocaba, pero que se desapareció de aquí, o sea que nomás, yo creo nomás lo hacía de hobby. Porque yo ahorita ya les digo que yo soy el único aquí en Tijuana que se dedica nada más a tocar y a hacer didgeridoos. No tengo De otro. eso, de eso también quería preguntarte. El hecho de hacer didgeridoo, ¿cuándo empezaste a hacer didgeridoo y sigues haciendo didgeridoo? He visto que envías un poco en todo el mundo, más o menos. Sí, pues mi, ¿Y mi qué necesidad, onda? mi ¿Qué necesidad haces? fue de que pues ¿Madera? de todas las maderas habidas y por haber, mientras no me salgan muy caras, porque como aquí Tijuana es desierto, es Ajá. difícil, no es difícil, sí es difícil conseguir madera de a gratis y Agave, es seguro. caro, sí. Es que no, bueno, al menos yo no agarro cualquier pinche agave. Si agarrara cualquier agave de la calle, pues si tuviera un montón, tuviera puños y puños, pero yo no agarro ahora sí que no agarro cualquier chingadera y lo Se hago. necesita una agave específica, Para entonces. mí sí, para mí me tiene que llenar el ojo y si yo miro que lo puedo modificar poquito, y le puedo enflacar aquí así, 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 pues que sí, pues que no. Como ahorita ando indeciso seguir, está un agave que me gustó mucho, pero está muy grueso. Mm. Entonces, podría yo modificarlo, estoy indeciso porque me queda a 1 hora y media de mi casa y pues está así como que iré por esa cosa y que esté tan acá, pues entonces sí está medio acá, medio difícil. Pero yo me empecé a hacer los didgeridoos porque empecé a mirar precios y gasta tu madre, pues Me lo hago, 350, pues. sí, $350, 400. Luego miré los jidakis
que son Uh, 1700, 700, 800, pues cuándo chingados, o sea, no, estaría claro. súper difícil para mí en ese tiempo, porque en ese tiempo yo ya, cuando empecé a tocar, yo ya empecé a trabajar yo por mi cuenta, que hacía de todo, electricidad, plomería, jardinería, lavar carros, lavar patios, recoger cacas de perros, todo lo que se pudiera hacer, pero ya sin tener un patrón encima. Y en una de las casas donde yo iba a lavar carros, tenían un quiote. Y le pregunté a la persona, oye, ¿puedo agarrar esto? De todos modos ya se va a morir, ya tiró todas las semillas, ya está nada más verde, yo me lo llevo y ya lo seco en mi casa. Sí, llévatelo. Que por cierto, si te metes a mi canal en YouTube y ves los videos y los acomodas del más... ya no se puede. Bueno, yo no puedo aquí. Pero si los pones del más viejo al más Mm. nuevo, Es que ya no te veo a ti en la pantalla. sí, aquí, Veo, ¿tú te ves? sí, aquí están Ah, perfecto. tengo los dos encuadres así, uno junto con el otro. Ah, perfecto, que yo no te veo. Este, en YouTube, ahí sale mi primer didgeridoo que hice con bambú. El Ah, primero pues que vamos. hice con puro bambú y ni siquiera estaba, en ese tiempo, pues nomás era un atravesar los huecos y ya con eso que sonara, pues para mí era el didgeridoo. Y después con el agave ese, este, con ese agave lo dejé secar un rato Ajá. y lo huequé a como pude. Lo partí, lo huequé como pude con un cuchillo de cocina y así como pude. No, Machete. sí, no usaba resina epóxica, no usaba nada, así nomás tal cual. No. Lo que me acuerdo que tenía pintura eh, a base de aceite, pintura, no era de a base de agua, era a base de aceite y ese le metí por dentro al dillerido y así lo empecé a usar y así lo usaba. Y ya ¿Y qué tal? pues era un low A, un La bien bajo. Mm. Pero en ese tiempo estaba así como muy hype, mucho la onda esta del home pack y de la trompeta maya. Que Mm. en lo personal, yo no me meto mucho en esos temas porque si soy mexicano, pero yo soy de acá del norte, estoy muy separado de las cosas de allá, de los aztecas, de los mayas y todo eso. Mm. Es Es, que, pero una pregunta la quería hacer. sí, Disculpa si te interrumpo. Pero hay mucha gente que no sabe la diferencia, yo también, desde una trompeta maya, se llama así, ujú, y el didgeridoo, porque hay el festival de didgeridoo trompeta maya. Entonces la gente piensa, tiene que ser algo parecido, creo. ajá. ¿Cuál es la diferencia entre Me voy a los... meter en broncas, pero pues ya a mí me va y me viene porque pues de todos modos ni que me vayan a golpear, ¿no? Ah, bueno, el sonido, el tamaño, Sí, aunque si me quieren golpear yo me defiendo, chin su madre. bueno, este, son el, diferencias físicas, el no de... asunto está en que yo fui, cuando las veces que he ido a Ciudad de México, yo miré la de cerámica que tienen ahí en el Museo de Antropología e Historia. Y es una cosita como de metro, a ojo de buen cubero, como decimos acá, es de como de 1,20 m. Metro 20, ok. Y la boquilla, y es de pura cerámica, es como de barro, tipo barro cerámica, pero muy antigua, Ar- se ve ar- viejis, arcilla, ajá, viejísimo se ve esa cosa. Y una ok. boquilla como 19 milímetros, casi tirándole a 26 milímetros, así, cosita de chiquita, chiquita. Ok. Yo y otra persona, que se llama Omar de la Tejera, como él también sabe usar Dichmo y yo sé usar Dichmo, más o menos le tiramos ahí el cálculo y no tiene nota de drone. Solo trompeta. Solo pura trompeta. Entonces, era una trompeta, sí sonaba una trompeta muy baja, pero no alcanzaba a bajar más, como por decir a los... mi didgeridoo en mi está en 80 y pico de hertz, entre los 85, 80 y por ahí. Entonces, si es una nota de re, entraría a los 70 y por ahí. Ujú. Entonces, esas trompetas estaban a 140 hertz.
no era demasiado bajo como para empezar a vibrar como didgeridoo. Claro. Y luego hicimos cálculos con las pinturas de Bonampak, tomando en cuenta la estatura de las personas de allá, de los mayas, de allá de la península. Las personas nativas, porque ahorita hay yucatecos nacidos ahí, güeros, ojos de color, de casi 2 metros, pero las personas nativas, yo soy alto en Yucatán y mido 1.70, entonces eran de 1.60 el más alto, 1.55 el promedio más o menos. Las caras no son tan grandes, son chiquitas, la extensión de los brazos, o sea, hacer un cálculo así, un aproximado, porque ahí tienen los instrumentos más o menos de la estatura de las personas en los muros de Bonampak. Entonces no iban a hacer unas trompetas como el didgeridoo, que son largos y muy anchos o muy... No, son Claro. como puros, como conos, tal cual son unos conos. Que si ponemos los cálculos tampoco tenían nota de drone. Y esas estaban más curadillas porque a como dio el resultado el Digmo, era la trompeta base, era re, la segunda la, re, la. Octava, quinta, octava, quinta. Así salieron. Y Así una, salieron. una curiosidad. ¿Hay pruebas que estos ancestros hacían respiración circular con la trompeta maya? No, no hay nada. No, no, ¿Tú no. crees que sí o que no? Personalmente, ya es mi opinión. Si yo estoy equivocado, pues me equivoco y lo Tu diría, idea. pues sabes que me equivoqué, perdón y ya. Pero yo, sinceramente, no No creo que crees. sea lo mismo que un didgeridoo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es lo de los mayas es una trompeta tal cual, una trompeta. No tienen otras. Si nos vamos acá ya bien a números y cálculos y a evidencias, no tenía nota de drone. No Ok. alcanzaba a bajar para hacer una nota de drone. Oye, Con otra trihertz. pregunta, cambiando un poco de tema, que estoy curioso y mucha gente creo que está curiosa. Sí. Festival de Didgeridoo en México. Yo también te conocí, creo, la primera vez así como persona por la onda de los Didgeridoo que estaba en México. Me acuerdo una vez que hubo un festival de Didgeridoo, estaba William Thorem. Ajá. ¿Me hablas un poco de esto? Ese fue el primero. Ese fue el primero y estuvo bien locochón. Loco. Pues no, es que estuvo bien loco porque Dan Flynn bajó desde Utah en su Ah, carro. sí. Bajó desde Utah en su carro hasta Ciudad de México, pero se fue ya por el lado oeste de México. Si hubiera bajado por el lado oeste, por Tijuana, hubiera cometido la tontería de haberme ido con él. Y gracias a Dios no pasó eso. Se fue otra persona con él. Es que Dan Flynn ya es muy buen músico y él mismo lo ha dicho. Es una persona muy difícil. No es que sea malo, no es que sea culerón, no es que sea mal pedo el vato, pero sí es como muy... Esto se hace así. Y si tú le cambias poquito, es donde se empieza a poner así bien... Y así como que Ah, hasta da miedo, así como que, ay, güey, cálmate, cálmate, cálmate. Pero no en mal plan, sino es que le cambian todas sus cosas. Él le gusta tener un equilibrio. Sí, 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 él está en su onda y él lo ha dicho siempre, lo ha mencionado. Sí, es que yo estoy medio acá, pero bueno, bajó Dan Flynn por allá, se trajo unas personas también de allá del lado este de México para el festival, luego también bajó William Thoren y luego, no me acuerdo quiénes más vinieron y yo desde aquí de Tijuana que ha sido el boleto de avión más caro del mundo que me salió, porque nunca, nunca, nunca había salido yo del estado. Nada más aquí a Ajá. Estados Unidos, pero porque lo tengo aquí en corto, yo tenía visa para pasar a Estados Unidos, o sea, sí había salido del país, pero pues esto no cuenta porque pues estás aquí luego, y pues cruzas y ya saliste de México, y cruzas caminando y te regresas caminando.
Y entonces yo nunca había salido, no tenía experiencia en aeropuertos ni nada. Y pues lo que hice fue empeñar una laptop que tenía en entonces. Y no salió ni caro el boleto, salió como 2.500 pesos, son como $125 más o menos. 130, $125. Pero yo no tenía el dinero para pagar. Y entonces le fui pagando poco a poquito y se me fue acumulando. Y quién sabe cuánto terminé pagando. Pero ya en el festival pues sí se juntó un montón de gente. Yo me sentía así bien, ay no manches, porque yo acá todo solo en Tijuana, pues en ese tiempo sí era el único nada más. Pues ya mirar a varias personas, a un montón de personas que tocaban el didgeridoo, pues sí me voló la cabeza bien machine. Y ahí fue donde conocí en persona a Will, conocí a Dan, a todos los demás mexicanos, a Jorge Cocodrilo, a Dani Lima, a Omar de la no los conocía a nadie, no sabía ni a dónde iba a llegar y así me fui, chingue su madre, porque yo no tengo ni familia allá, dije, vámonos, a Lalo Castillo, a Eduardo Castillo, a Nidia, pues un montón de gente que toca el didgeridoo allá en la Ciudad de México. Sí hay mucha gente y siguen saliendo más más y más. Ditch players cada vez. Y pues estuvo escuchar a Dan Flynn así en vivo y en persona, dices, ay, ¿de dónde le sale tanto? Porque pues diversidades de sonidos, es increíble, sí. me imagino. Y luego los drops de Will así en vivo, sí, escuchar el puro didgeridoo que se oye como en sus grabaciones o hasta más curada que en las grabaciones, así como que wow. Y luego mirar a cada morro, cada persona, cada morrillo que trae como su propia interpretación del didgeridoo, también así como que a la bestia, no hallaba, yo no hallaba para dónde voltear porque todos acá toque, pues sí estuvo muy entretenido. Y luego después, ese fue el 2015, luego en el 2014 se hizo otro donde ya 2014 2015, 2016, en el 2016 ya se hizo un poquito más internacional porque ya bajó Marcus Mower de Viena, Sí. vino Cristian Camilo Parra de Colombia, vino Dante Poma de Perú, vino uy, quién sabe quién, un argentino, el que vende unos didgeridoos DG2. En ese tiempo apenas había llegado este vato argentino, pero ya radica aquí en México, creo. Yo sé que se vino un montón de gente de varios, bueno, pues para hacer un festival de didgeridoo en México donde no es nada popular el instrumento, sí vino mucha gente de fuera Claro. del ¿Y ahora país. sigue el festival? Pues tratamos pero sí está un poquito complicado porque esta persona que tenía la batuta de los festivales, Omar de la Tijera, pues Ajá. anda ya bien ocupado. De repente anda en Canadá, de repente anda en Francia, de repente anda en México. Y así se la lleva. Pum, 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 pum. Y pues es el que movía todo. Yo he querido hacerlo, pero pues es complicado organizar todo desde aquí, desde Tijuana. Me Y imagino. luego sin tanto dinero, pues cómo le hace uno, ¿no? Pues porque tienes que rentar un lugar, rentar Tienes que sonido, poner un montón de dinero pagar, delante, como pagar, adelantado. pagar artistas, esto y el otro, que el Z, X y el W. Pues sí está un poquito complicado, pero sí tengo muchas ganas de hacerlo. De hecho, tengo más ganas de hacerlo allá que volver a hacer un didgeridoo aquí. Porque allá sí hay público, aquí no hay público. Aquí sí lo hago. En el 2016 lo hice. Y vino Tyler Spencer, vino Cristian Camilo Parra de Bogotá, Alan de Ciudad Juárez, Omar de Ciudad de México, Tyler, William McGavin. ¿William McGavin? No, William McGavin no vino. Esa vez no vino. Y no me acuerdo quiénes más también vinieron al didgeridoo. Pero pues público tuvimos como unas que 10 personas. Pues porque aquí no
No hay tanta... No es popular el didgeridoo. Si ahorita lo conocen, o si ahorita en Tijuana mencionas un didgeridoo, todos te van a hablar de mí. Porque pues yo me la paso tocando en el centro de Tijuana, en el X lugar, en los street markets de aquí, de allá, de por allá, en la playa, en las plazas como malls de Tijuana, en Plaza Alameda, en Plaza Sendero, en Plaza esta, Plaza el otro. Pues no hay otro más que yo todavía, así es que... Bueno, eso es algo también que me gusta, si te puedo decir de ti, porque el hecho de tocar cada día, hacer basking cada día y tocar horas cada día, no es algo que hacen todos. Te digo la verdad, yo por primero, porque no es fácil, te cansa cerebralmente también la cabeza, te cansa tocar horas y horas cada día. Tú tienes una pasión muy profunda, algo que te lleva a tocar horas y horas cada día y en la calle, no en estudio adentro de tu casa, pero en la calle con la gente. Es una situación increíble. Yo es algo que te felicito mucho, Gracias. tengo que decir, porque de esta manera te puedes desarrollar más y más y mejorar tu estilo, que es lo que haces. Y de tu estilo, te quería preguntar, ¿cuándo empezaste a tocar con la técnica del multidrone? Porque no hay mucha gente que toca multidrone y tú eres uno de los pocos que tocan cómo hay que ser multidrone técnicas. A ver, háblame un poco. Pues mira, pues empecé tocando, como todos, con un tubo de PVC, como la mayoría más bien. Y casi tocaba con la oreja, porque tocaba con el cuello todo torcido. Y yo soy una de las personas que cuando me critican, yo no me encabrono, al contrario, les pongo atención y me empiezan a tirar. Pues, no sé cómo lo hayan dicho. No sé si por nomás por estar chingando, por tirar mierda, o porque de veras me querían ayudar. Pero yo me acuerdo de tres personas: Carlo Catano, Tiago Uh -huh. Francisquiño y William. Carlo Uh -huh. Catano, pues él es español y es como Ah, muy directo. Y siento que así son, pues ya más o menos le estanteé y así son los españoles, así son muy directos y no se andan con chingaderas, te dicen las cosas así tal cual, si te gusta, bueno, y si no, pues a la chingada. Me dijo, oye, no estés tocando así, toca de frente, porque tocando así te vas a lastimar el cuello. O sea, muévete, ponte derecho y así como, a ver, veamos. Y empecé poquito a poquito, y luego Tiago Francisquiño, sí, que no toques de lado, porque te vas a... Él un poquito ya más suavecito, ya no tan así, tan como Carlos, pero... Y William también ya también me dijo, no, toca de de frente. frente, toca de frente, te va a hacer mejor. El didgeridoo, póntelo siempre, la bell section siempre a una altura más o menos a la cadera. Si tocas en el piso, levántalo más o menos el didgeridoo a la altura de la cadera, y así ya estás un poquito más recto, más bien sentado y bla, bla, bla. Tratar de hacer un ángulo recto Ajá. entre el didgeridoo y tu cadera. Sí, tener esto así como un ángulo de 45, de 90 grados, así tú De sentado así, 90, y que esté el didgeridoo justo aquí, por ahí claro. así, y ya tocando así. Y ya para eso ya me estaba medio cambiando. Entonces, entre el 2015 y 2016, yo quería hacer mi primer didgeridoo de multidrone, bajar la trompeta dentro de la octava. Ya ahí empezaba a entender más o menos lo de las notas, lo de los toots y el drone y todo eso. Y yo intentaba hacer esos didgeridoos, pero en aquel entonces yo los hacía a puro chisel y hammer, gubia y martillo. Gubia A puro martillo. gubiazo y martillo, así me los llevaba y los cortaba a mano. Los cortaba con serrucho a mano. Y en una de esas, una persona que tampoco es muy... Ah, no, porque no tiene Facebook y nada más está en Instagram. Pero es una chingonería de persona este vato. Y Will, este vato es Mike Gómez Maicas.
de repente me dijeron, ¿qué onda? ¿Vas a estar mañana en tu casa? Y yo, sí. Ah, ok. Mañana te hablamos. Ajá. Yo me quedé así, me colgaron y se hizo la mañana. Me dicen, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Y yo, en mi casa. Sí puedes llegar a la línea para que ahí te podemos recoger y te llevamos y ahí vamos a tu casa. Y yo, Wow, ok. ¿qué? Sí, es que te traemos herramienta y te traemos varias cosillas para que hagas didgeridoo. Yo, cabrón, no, pues voy chicoteado para la línea a encontrármelos. Los encontré y ya cuando llegaron a mi casa, ahí tengo el video de la primera vez que vino Will y que me trajo a la Chole, un didgeridoo de California Pepper, que en español se llama Pirul. Ajá. Y ese fue mi primer didgeridoo multidrone, hecho y derecho. Oh, Era en la nota de sol con primer trompeta en mi. Y también empecé a tocarlo así de lado y ya pinche Will ahora sí con toda la confianza, pues sí nos llevamos poquito pesado y ya me estaba chingue. Ay, pinche, tócale bien, culero, que no sé qué, que tócale de frente, hijo de tu chingama. Te lo di para que tocaras bien como debe de ser, no para que te hagas tus chingaderas acá. Pero todo en inglés, ¿no? Parafraseando, haciendo interpretaciones de cómo nos llevamos yo y este cabrón. claro. Y ya así poquito a poquito, hasta que ya Pero- perfeccioné no perfección, pero porque siempre uno está, pero ya me claro. salía mucho mejor el drop Ya podías octave, manejarla un poco la técnica. el drop octave en el primer tooth y en el drone, y hasta que se volvió parte de mí, y ya tengo ese es como mi muletilla, no sé si me doy a entender, una muletilla es como cuando alguien dice mucho una palabra y se apoya siempre en esa. Mi muletilla, Ok. por decir, es siempre tocar el primer tut, que todos piensan que hago beatbox, pero yo no hago beatbox. Siempre. Y como las trompetas de los didgeridoos multidrones son muy bajas, al tocarlas a 16avo de tiempo, suena como un kick drum. Pum, 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 Sí. pum, porque es muy baja. Entonces, esa es como mi muletilla. Ese es como Will. Will, su Ujú. muletilla es el besito. Si te fijas bien, él siempre hace como ese besito. Y Ujú. a todos les encuentro yo así como que sus muletillas, porque siempre es algo que siempre hacen. Y yo, pues, por ejemplo, el primer tut, que es muy, muy grave, pues ese siempre lo estoy tocando. De ahí formo todas mis composiciones, bien, Mm, bien interesante. locochonas. Y ahora quería aprovechar hablando de técnicas de multidrone, de lo que me estabas contando, que es muy interesante, porque también es parte de la historia del didgeridoo que estás contando. Quería preguntarte, ¿cuáles son los players que te gustan más? Los cinco, decimos como los cinco players de didgeridoo que te gustan más que hay por el mundo. Yo lo sé que cinco es poco, pero es solamente por hacer un poco que la gente se dé una idea de tus gustos y que vaya a buscar a estos músicos, por lo que no sabe, que han recién empezado con el didgeridoo. ¿Quiénes son los cinco más que te gustan más? ¿Que aprendiste de ellos, por ejemplo, que te ha inspirado de ellos? No sé. Hay varios y son de los que no son muy populares. Mm, Por ejemplo, el primero sería Mike Jackson. bueno, La de es por quien toca didgeridoo hace unos cuantos años. sí, Lo conoce, lo que recién ha aprendido, probablemente no. Eso sí, M- hace mucho que no se escucha de él. Mike Jackson, esa es una chingonería. Yo hasta ahorita no he podido. Son de los DJ players que yo todavía no puedo hacer lo que ellos hacen, así como, como chingados, ¿cómo le hacen? Como esta, la de
Es muy percusivo. Crazy Freak o algo de Freak, Control Freak. Control Control Freak. Freak. No mames, esa como perra madre le hace. Ya llevo como unos 8 años viendo los videos de este vato y no puedo, cabrón, no puedo. Otro de los que sí es muy famoso, pero que entre muchos Dish players no todavía pasa desapercibido, pero que entre los que ya al menos tenemos como 10 años tocando, sí es popular, Ondrej Mekal. Ah, sí. Es Eso ha inspirado a mucha gente, sin duda, a mí también. otro cabrón que todavía no puedo hacer nada de lo que él hace. Está súper hijo de su... No, está cabrón ese güey. Está... Nada, de que no puedo. O sea, quiero hacer algo parecido a él, no puedo. No puedo, no alcanzo a comprender cómo chingados le hace. Este... Y ya de Bueno, los... hay cosas que tocas que tienen buen efecto. Yo estoy seguro que tú puedes. Nomás Seguro. tengo que Pero de descifrar cómo, ¿no? practicar. Y están los que ya son un poquito más populares, no porque sea compa ni nada, pero pues pinche Will. Pues ese cabrón, pues sea lo que sea, pues su música, nomás que ya ahorita anda pues ya ocupado en otro tipo de jales y pues ya no ha estado tocando. Y están otros dos que uno pues ya dejó de tocar y anda con Bansuri y hay una entrevista de él, Dan Flynn. ¿Ha dejado de Dan tocar? Flynn. Sí, es que anda ahí en sus rollos Ay, la madre, qué pena, ha y anda, dejado. sí, es que anda trabajando quién sabe qué cosas en el monte allá en el norte. Ahorita va a andar en Florida, yo creo, por el frío, pero sí, no está tocando ya mucho. Y Tyler Spencer también este vato. La vez que lo escuché yo en persona, sin micrófono, sin nada, sin amplificación, el puro didgeridoo y él, Ajá. no alcanzaba a entender cómo chingados toca este vato que parece que trae una pedalera de efectos metida quién sabe dónde, que se escucha. Es que toca unos armónicos, toca ritmos, toca así cosas que parece que trae delay, reverb, chorus, octavador de esto y el otro. Y es el puro didgeridoo y él. Sin micrófono, sin esto, sin... Así tal cual, así te tira todo. Me acuerdo. Will, cuando tocó ya en el escenario, en el didgeridoo, estaba Ujú. así. Todo el ratito que tocó él estaba. Y luego le dije en español, Setana, se mete las pinches moscas. ¿Qué? Oh, cierra el hocico, cabrón. Nomás se ríen. Porque, o sea, nomás para dimensionar. Lo escuché sin micrófonos, sin nada, sin amplificación, el didgeridoo y él. Imagínate cómo sonaría todo producido, el micrófono, la caja de efectos, la caja de ritmos, el cajón, todo así, todo. Es algo súper de locos, que yo digo que de lo que se pierde Europa con este vato, con Tyler Spencer. Que de hecho Tyler Spencer fue la inspiración de Will y de Dan Flynn. Ah, Ellos escucharon a Tyler y empezaron a tocar. ah. O sea que Tyler Spencer es el como que es Inspiró. sí, el mero chingón, el mero chingón. Y ya así se le seguimos dando, así por mencionar nombres, pues hay varios. Joao Jardim, el señor arquitecto, Joao Jardim, Portugal, Tiago Francisquinho, Portugal, Dubravko, tú, por ejemplo, también miraba mucho tus videos cuando tocaba los de maderas de este Paul Osborne. Gracias. Emiliano Tenzi, otro chingonazo, Ah, sí. es Sí, Matías Tolo de Argentina, Agustina Mosca, Adel Blanchín, esta muchacha, bueno, ni tan muchacha porque es más hay grande que yo, muchos. Los últimos, demasiado. especialmente, creo que
en los últimos 15 años han salido a la luz un montón de digital player de, de very, very high level, como se Sí, dice. sí, sí, sí. Increíble. Me acuerdo 20 años atrás o más, YouTube estaba unos cuantos pocos y no así tan de nivel avanzado porque no se conocía. Como siempre digo a mis amigos o alumnos, ahora seguimos descubriendo didgeridoo, seguimos descubriendo nuevas técnicas cada año. Uno de los instrumentos más viejos del mundo y al mismo tiempo más joven, podemos decir, ¿no? Sí. Y más nuevos players van saliendo, esto sí. El problema creo que sea también la constancia, como te estaba diciendo. Hay players que tienen, eh, que son virtuosos, que tienen capacidades, pero los ves después de 1, 2, 3 años desaparecen. Ujú. Y, es, y esa es una pena. Pero también hay gente sigue nomás tocando. Eso también creo que es algo muy importante. Ser virtuoso, sí, pero también ser constante. Hay grandes nombres, por ejemplo, que tú mencionaste, que ya no están. Ya hablamos de videos, Ujú. de una que estaban, por ejemplo. Eso es también algo de importante, creo, la constancia. Sí, la constancia. Y luego más cuando tu vida depende de estar tocando. Si no tocas, no comes y pues así está medio cabrón si no tocas. Al menos yo. Eh, Eso sí, también, estoy de acuerdo. Y otra pregunta, hablando de instrumentos, etcétera. ¿Hay otros instrumentos que tocas o tocas solamente el didgeridoo? Pues sí, toco otras cosillas, el bass, pero el bass es muy como apenas me iba a dejar ir sobre, como por ejemplo, dum, 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 dum. O sea, eso es lo básico, ¿no? Pero apenas iba a adentrarme al dum, 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 dum. O sea, una estructura más chingona de acá tipo Victor Wooten, porque mi favorito, el bassman favorito es Victor Wooten. Acá tipo él apenas me iba a dejar ir sobre eso y pues se atravesó el didgeridoo y valí quequis con el, con el bass. Así que Guitarra, ajá. sería el bajo, ¿entiendes? El bajo. Sí, me gusta mucho, me sigue gustando un montón y quisiera agarrar un bajo electroacústico. Bueno, se queda muy bien con didgeridoo, Sí, de sí, verdad. sí, sí. Y Eso sí. guitarra, Otros guitarra, instrumentitos que tocas, guitarra. la guitarra, arpegios, tengo las manos sueltas. Por ejemplo, este dedo de la guitarra, porque tenía que estirar las manos para agarrar notas, este dedo me quedó, mira, estiraba tanto el dedo que se me quedaba trabado mucho tiempo, entonces se me disloca cada Wow. ratito, por lo mismo de que tocaba así, tocaba ta 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 ta, ta y estiraba el dedo y pum, se queda así trabado. Este fue de la guitarra. Y varios otros instrumentos que no soy una chingonería, pero que sí los he agarrado y que pues no los sé tocar a full, pero sí sé cómo funcionan. Sería el shakuhachi, el fujara, el handpan, djembe, dumbek, eh, cajón, Bien eh, interesante porque no es solamente de viento, pero también de mano, de per- percusión percusión, y, cuerdas. y de cuerdas. Es muy interesante. Sabes, normalmente no por todos, pero le preguntas a un músico de didgeridoo qué tocas más, que te dice la arpa de boca, Ujú. canto armónico, la fujara. Yo soy uno de estos. Es difícil que te digan, no sé, la guitarra, el bajo. Bueno, esa es la media. Así que es muy, muy interesante. Eres muy interesante como músico. Podemos decir un poliinstrumentista completo que toca
diferentes instrumentos, creo que sea bueno porque es un knowledge, como se dice knowledge en español, una, Es como dijeron, estuche de monerías. un Abres y estuche de monerías sacas un de- montón de cosas. que toda cosa que puedes utilizar en el didgeridoo. Toda esta experiencia, diferentes experiencias, le puedes traducir, estoy seguro, en el didgeridoo. Como tú tocas, se puede percibir influencias de músicas, de estilos de guitarra, de bajo. Hay mezclas muy ricas, muy interesantes de lo que haces. Estoy seguro que es también por esta tu experiencia a 360 grados, que es algo muy interesante. Mm. Quería hacerte una preguntita de oro. ¿Cuándo es que vas a hacer una vueltita por Europa? Pues ando así bien ganoso desde el 2019. Ay, lo sé. Me acuerdo que hicías un crowdfunding, si no me equivoco. Sí, Que querías irte, creo que sigues interesado por Ditch to Ditch. DJ. Me Sí, pues, encantaría verte allá, papacho. pues si yo llego a ir, es que yo voy a ir a ganar, no voy a ir ay, voy a ir de viaje a Francia, Europa. No, 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 yo si voy a Ditch to Ditch, yo voy a ir a ganar, no voy a ir a andar pendejeando. Yo quiero ir y voy a ganar. Este, sí, así con esos huevotes, yo voy a ganar. Hasta allá. Pero la bronca es volar para allá, o sea, llegar allá. Y luego la pusieron, Primero, primero hay que ganar el ticket, entonces. sí, lo difícil, la pusieron más difícil ahora porque va a ser en el sur de Francia, alejado de todas Mm. las urbanizaciones. Creo que sí es como en la costa oeste de Francia, al ¿Dónde, sur. No recuerdo el dónde, nombre. dónde- no Ajá. te acuerdas? ¿No te acuerdas el nombre? No, pero sí está como al sur oeste y no es ni siquiera en la playa, es así como un lugar para acampar. Y está Uh, lejos. Creo que así más o menos le investigué, sale más barato volar a Madrid. desde Madrid. ¿Qué queda cerca de Andorra? ¿Madrid o el otro? ¿Cómo se llama? Barcelona. Creo que Mm, Barcelona, ¿no? yo creo que sí, creo Sí, Barcelona. llegar a Barcelona y luego agarrar el tren que pase por Andorra o no sé si se pueda, no sé qué pedo, porque Andorra está cerquita del lugar ese. Porque sí, Mm. París o Lyon quedan lejos de ese lugar. O si Quedan, no, por Italia. sí, o si no por Italia, pues está medio cabrón en llegar a ese lugar y menos, y luego más para uno que nunca ha viajado así a esa escala, pues sí, Lo no. único sería conseguir un pasaje de un Digital Player que se vaya. Sí, pues sí, está medio difícil, pero sí quiero. Y luego, como también he estado investigando, nomás que pues no, nadie se anima. Yo recuerdo que Strawberry Man traía manager. Traía Ah, manager para tocar en la calle. Pues yo ando buscando uno de esos para ver si chicle pega. Porque le he estado dando al Dublín, creo que en Irlanda hay un didgeridoo, digo un didgeridoo, un Buskers Festival. En en Italia, Irlanda. en Italia también hay en la costa, en una ciudad de la Bueno, costa bueno, este, hay en Ferrara, en Ferrara, Italia hay en Ferrara, el hay un Ferrara. Basking Festival que es muy conocido. Esta vez, este año me la ganó, creo, no es de que me lo hayan dicho, pero estoy casi seguro que me la ganó un vato que trae un piano, que toca así en el piso y hace música electrónica, pero trae un piano Roland que hace Ajá. beats de música electrónica, techno y house, y que no es que se dedica a tocar el didgeridoo, pero toca un didgeridoo. Trae un didgeridoo de fibra de vidrio negro. No sé si sea Mm. tuyo o sea de alguien más. No creo mío, yo hice poquísimas veces como de negro, de blanco. Ajá. Cada vez que tengo un cliente que me lo pregunta negro, blanco, digo, mira papacho, te hago lo que quieres de colores. Seguro que lo quieres negro o blanco. Aprovechame. y este, y como
las personas que no tocan didgeridoo miran un vato que toca música electrónica y que trae un didgeridoo, dicen, pues los güeyes son iguales, pero este es italiano y este vato pues está aquí, nos va a salir más barato, pues pusieron a él. Y no me escogieron a mí, pero casi estoy seguro que nomás por eso no me agarraron a mí. Porque pensaron que tocábamos igual, que hacemos lo mismo, pero hacemos algo parecido, pero no lo mismo. No lo mismo. Y en cuanto a didgeridoo, igual, no tocamos nada igual. El vato sí es muy buen pianista, muy buen tecladista, muy buen productor de música electrónica, pero con todo respeto para el didgeridoo, pues muy básico. Muy básico. Muy básico. No lo conozco. Sí, pero es famoso, es famoso el batillo este. ¿Cómo es? Nomás que se me va el nombre. Está bien. Tecno, sí es famoso. Está... Por ahí sale... Ay, Dios. No. Este batillo trae su teclado y lo pone en el piso y luego trae varios instrumentos, trae un Dumbek chiquito de esos turcos como de aluminio. Tal vez he entendido. Se llama Moretti. Tribal Mind, Tribal. Sí, tiene un didgeridoo hecho de algas, algo así. Es de Suráfrica. No, él es otro vato, ese es otro, él es... Sí, ese hace loops, ese trae el looper, el Boss 505. El que yo te digo es un teclado grande, es un teclado como de 5 octavas o de 4 octavas y media. No tengo idea, ¿sabes? A ver si lo veo, si es el nombre. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos aquí con Europa? ¿Deberías hacer un tour de basking, tal vez, no sé? O tratar de armar unos cuantos nombres, Pues gente que puedes sacar. mi plan es, pues como ya no hay mucho multidrone o casi no hay nada de multidrone, nada más están como unos 3, 4 personas que se medio animan. Hay una sola que sí, 2, 3, que sí digo, sí tocan multidrone. 2 en Portugal y una en Eslovaquia. Y ya es todo lo que hay de multidrone. Entonces yo podría dar workshops de multidrone. Junto con una tocadilla. Y luego en los lugares donde se pueda tocar en la calle. Como en España sé que se saca un permiso. Porque se los dan bueno, a los músicos. Hay lugares que deberías aprovechar por hacer basking porque te podrías ganar una buena plata, un buen dinero. Hay lugares que necesitas permiso, pero es un permiso gratuito, gratis, por ejemplo. Si tú te vas a Londres, por ejemplo, si tú no estás amplificado, sin amplificación, live, no necesitas de permiso. Y hay lugares, como te puedes imaginar, en Londres que pasan miles y miles de personas. Y eso sería muy interesante. Hasta la Tube, el Underground, puedes hacer un permiso. El permiso es gratis y te dejan una plaza donde ponerte. Y allá también te ganas una buena plata. Una buena plata entiendo como $100 mediodía. Algo así de media, no es mal. Sí, no, pues no. No, hombre, es más o menos lo que ando sacando yo acá en un fin de semana. En un fin de semana, para mí es un montón de dinero, $100. Sacarlos y hacerlos acá en un fin de semana, estamos hablando que un ayudante de un albañil en la construcción, un ayudante, es lo que hace en 50 horas. Wow. Y yo los puedo hacer en un fin de semana haciendo lo que me encanta. Convertí mi hobby en oficio.
en tu profesión. en oficio, en profesión, sí. Y Este eso es un está. sueño y no hay mucha gente que tiene esta oportunidad. Hasta mucha gente que toca, que hemos visto muy con capacidades, buenos músicos, pero tienen su trabajo, ¿me Sí, entiendes? Sí que tenemos una suerte y también al mismo tiempo coraje por lo que hacemos, porque no hay seguridad por el mañana, pero hay la felicidad del momento, de lo que hicimos, de dónde sacamos, buscamos la vida y eso es algo muy precioso, sí. creo. Ah, y lo acabo de encontrar. A ver si Ah, se alcanza a mirar. A ver si se alcanza a mirar. Es este vato. ¿cómo se llama? Es el Amazing Street Performance Live Techno Trance House Buskers Festival. Se apuntó. Vamos a ver. Eh, Live Techno Buskers Festival. Eh, ¿Cómo se llama? ando buscando el nombre. La madre. Ri- Ricardo Moretti. Eso. Eso Ri- es lo que te dije. Ricar- Esto es italiano, pero vive en Sudáfrica. ah, ok. Y él es también conocido porque tiene un didgeridoo hecho de algas. Ok. Porque en Sudáfrica hay una clase de alga muy especial que crece como un tubo de Ah, didgeridoo grande. ¿Ok? cabrón. Y cuando se seca esta se puede tocar como didgeridoo. Órale. Yo pensé que hablabas de él porque él sí es de Sudáfrica. Sí, Este vato él se lo vi. llama Reinhard Burr. Este vato otro. El que digo que hace No. loops. No, esto no. Yo desde Ricardo Moretti Ricardo lo vi una Moretti. vez en el vivo en un festival en Italia hace como 20 años atrás. Sí, sí, tal vez más. Hace mucho tiempo que toca de judo. Ese man. Es lo que te digo, hacemos algo parecido porque él va produciendo en vivo la música. Él va Sí. produciendo en vivo la música y yo no. Yo soy un DJ que usa el didgeridoo como un sintetizador análogo, tocando todo así al momento. Este vato va formando su música, ta, 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 y llega cierto momento donde le mete el didgeridoo. Que no, parece que hacemos lo mismo, pero totalmente diferente. Interesante. Querido Jonathan, aquí hemos llegado ahora al final de nuestra entrevista. Y bueno, si puedo hacer un comentario, fue un placer y un honor tener una charla con vos de un poco de todo, de haberte conocido un poco más de tu pasión, de lo que te gusta, lo que no te gusta y de tu historia de Didgeridoo. ¿Hay unas cuantas palabras de final que quieres decir antes de acabar la entrevista? Pero la neta, pues yo no me esperaba esto. Yo siempre traía de que voy a entrevistar a él y a él y acá y a Ucuyá y a Ucuyá. Y pues muchas gracias a ti que pensaste en mí para... Bueno, me hace mucho tiempo que me lo preguntaba, pero cuando es que le hacen una entrevista, está haciendo entrevistas a todo el mundo y a él. Digo, Will una vez quiso hacer el podcast, pero nunca lo aterrizó. Y y sí, creo que una de las veces que vino aquí a mi casa, sí grabamos algo, pero pues nunca Terminó. nunca lo hizo, nunca lo echó a andar. Y pues ya ahorita pues ya le gané el tirón, ya Ya estamos. ya llevo un buen bonche y luego todavía faltan para empezando enero. Este fin de año no quise molestar a nadie. Ah, no, el miércoles mañana está Andrés Valdivieso de Chile. Vaya, vamos Ah, a entrevistar a este vato de Chile. Un buen constructor de allá es el top de Chile. El constructor de ah, Chile. interesante. El de Digeridodería se llama. Sí. DJ Dudería. Está difícil. Digeridodería. Es un trabalenguas. Bien, bien, entonces. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias por la entrevista.
y, y gracias por el servicio que estás haciendo al mundo de Didgeridoo con todas estas entrevistas, porque esto es material muy interesante. Habla sobre la historia del didgeridoo contemporáneo, lo que estás haciendo. Sí, 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 sí. Este, recordatorio para los makers, siempre concentrados, seguridad. Este de aquí es un recordatorio de que no andes distraído ni haciendo pendejadas cuando andes agarrando herramienta pesada. Claro. Agarró vuelta el buffer, el angle grinder, uf, me dio aquí en el hocico y me rompió el diente. Me dicen, arréglatelo. No, no, esta onda va a evitar que me distraiga cuando estoy trabajando. Recordatorio siempre. Perfecto, entonces, un saludo a todos y un saludo especial a ti, Jonathan. Sale, muchas, muchas, muchas gracias y que tengas feliz Navidad y el año que viene que sea todavía más chingón que el que pasó. A vos también. Un abrazo. Chao.